Comenzamos el segundo libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la noche de sanación que tuvimos con el diácono, terminamos en el canto de duelo de David por Saúl y Jonathan. Vimos qué triste la muerte de Saúl y su familia por querer caminar continuamente en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver por arribita de nuevo este canto porque lo vemos muy rápido. Está en el capítulo 1, versículo 17 en adelante, pero vamos a leer solamente algunos versículos. Dice, segunda de Samuel 1, 17, David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonathan. Está escrita en el libro del justo, para que aprendan el arco los hijos de Judá. Y dijo, empieza David, la gloria de Israel ha sucumbido en sus montañas, como han caído los héroes. David entonó este canto y se ve que en David había un dolor genuino por la muerte de Saúl y por la muerte de Jonathan. Si bien Jonathan era su gran amigo, a Saúl tenía poco que agradecerle Saúl. Tenía poco Saúl que agradecer a David que agradecer a Saúl, porque vimos toda la vida, todo lo que pasó. Pero dentro de todo el mal que hizo Saúl Israel, hizo algunas cosas buenas, porque no todo el mundo es intrínsecamente malo. Aparte del demonio, que es intrínsecamente malo, todas las personas hacen cosas malas y hacen cosas buenas. Hay algunas cosas que no sabemos, no eran espirituales, por supuesto, pero por ejemplo, antes de Saúl, los israelitas no tenían armas de hierro. No, las armas eran de piedras y de palos. Saúl los enseñó a tener armas de hierro, que para ese momento era un avance. Saúl les enseñó a usar el arco y la flecha, que para ellos también en esa época eran armas muy eficaces. O sea, eso lo vemos en el primer libro también de Samuel. O sea que Saúl fue un desastre espiritualmente, pero Saúl hizo algunos progresos. Israel tuvo cierta bonanza económica en la época de Saúl. Verdaderamente, vimos espiritualmente fue verdaderamente un desastre, pero siempre David lo que hace es lo que una persona justa hace. Muchas veces la persona reconoce más que lo malo, reconoce lo bueno. Nosotros casi siempre, a una persona buena siempre estamos buscando lo malo que reconocerlo, para destruir al otro. Sin embargo, David, que tiene un corazón de misericordia, en una gente mala, que es lo que buscaba, lo bueno que tenía. Porque eso es lo que construye. Cuando tú estás buscando lo malo en una persona, ves que falla, lo encuentras, no estás destruyendo a la persona, te estás destruyendo tú mismo. Porque estás alimentando la envidia en tu corazón. Y por eso vemos que David, que es un hombre misericordioso y un hombre justo, pues se entristece ante la muerte de esta persona con quien él convivió. Y vimos que dice, da la maldición sobre el monte Gilboa, que ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni la tierra de ustedes de ofrenda. Esa parte del monte Gilboa, que del lado acá es donde muere Saúl y Jonathan, y le decía, cuando lo que hemos pasado Israel por esa sección, ya muchas veces nos pasamos por el monte Gilboa porque regresamos a Jerusalén por otra vía, pero cuando regresamos a Jerusalén por la vía de Jericó, pasamos por el monte Gilboa, y se puede ver el monte Gilboa del lado acá todo verde, lleno de árboles, y del lado acá totalmente seco. Nunca ha caído una gota de agua en este lugar del monte Gilboa, tal como David lo dijo, cuando dijo, ni lluvia ni rocío caiga sobre vosotros, porque ahí murió Saúl y Jonathan. Saúl y Jonathan, que eran tan grandes amigos, era como hermanos. Y por eso dice este pasaje también, que le dije que lo han utilizado muy mal muchas personas, sobre todo el movimiento gay, donde dice David, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonathan, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, Jonathan, hermano mío. Cuán dulce fuiste conmigo. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y esto lo usan las personas del movimiento gay para decir que esta gente eran que dijimos la semana pasada que no hay ninguna posibilidad, porque la relación homosexual en Israel se castigaba con matamiento por pedrada.
Y si Israel hubiera sabido que ellos dos tenían alguna cosa rara, nunca en la vida lo hubieran puesto aquí, siendo David el rey más reverenciado de Israel. Así que cuando está puesto aquí con estas palabras, es que no lejos la mente sucia de los que buscan esto. ¿Qué es lo que pasaba? David y Jonathan eran verdaderos amigos. Jonathan demostró su amistad con David. Inclusive cuando en contra de su padre, Jonathan le dijo a David que huyera. Y cuando dice que fue más maravilloso el amor de Jonathan que el amor de la mujer, es cierto. ¿Con quién estaba casado David? No. ¿Con quién estaba realmente casado? El primer matrimonio de David. Con Mical. ¿Y quién era Mical? Hermana de Jonathan. Y Mical le hizo la vida miserable a David. Por eso que David dice, tu amor era para mí más grande que el amor de las mujeres. Porque cuando compara el amor de la amistad de Jonathan con la amistad de su esposa, la hermana de Jonathan, no había comparación entre uno y otro. Porque Jonathan fue el amigo fiel y Mical estuvo con él primero David porque le interesaba la fama. Cuando David perdió la fama, se volvió en la enemiga. Vamos a ver después cómo inclusive Mical es quitado de la alianza de Dios por el desprecio que le hizo David en público cuando David era rey. Por eso que David dice, el amor de Jonathan era más valioso que el amor de Mical para mí. Veremos después cómo Mical se comporta según fue pasando. Cuando David se casó con Mical, estuvimos hablando de cómo se escoge mal una persona para pareja. David no tuvo mucho éxito con ni Mical, ni con Abigail, ni con todas las mujeres que tuvo David. Pero por eso vemos este gran tributo de David a Saúl y sobre todo a Jonathan. Por eso vemos en el capítulo 2 ahora cómo David fue hecho rey sobre Judá. Y vamos a conocer uno de los generales de David. Dice en el capítulo 2. Después de esto consultó David al Señor, diciendo, ¿debo subir a alguna de las ciudades de Judá? El Señor le respondió, sube. David preguntó, ¿a cuál subiré? Le respondió, a Hebrón. Subió allí David con sus dos mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, la mujer de Nabal de Carmelo. David hizo subir a sus hombres que estaban con él, cada cual con su familia, y se asentaron en la ciudad de Hebrón. Llegaron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Vemos en este capítulo 2 del libro segundo de Samuel, que David comienza su reinado todo lo opuesto a Saúl. ¿Se acuerdan cuando Saúl fue hecho rey? ¿Qué fue lo primero que hizo Saúl? ¿Se acuerdan? Escogerse. Primero fue esconderse. Lo estaban buscando para ungirse y él se escondió. Él decía, ¿te acuerdas lo que dijo? Yo soy el más pequeño de la tribu más pequeña. Eso no era humildad. Eso era falta de confianza en Dios, porque hay que tener cuidado entre la humildad y la falta de confianza en Dios, porque muchas veces la humildad puede ser soberbia. Hay mucha soberbia disfrazada de humildad. Si ahora yo sé que yo enseño bien la palabra de Dios. Ahora digo, no, si yo no sirvo para nada. ¿Tú sabes qué es eso? Una falsa humildad. ¿Para qué lo digo? Para que la gente me diga, no, hombre, no, si tú eres tremendo predicador. Hay una falsa humildad de los que se quieren hacer que no son nada. Santa Teresa decía que la humildad es la verdad. Y hay que tener cuidado con la falsa. Yo no sirvo para nada. Tú no sirves para nada, pero Dios que te cogió, te selló, te hizo de ti una imagen y semejanza de Él. O sea que son los dos polos opuestos que hay que tener cuidado. La soberbia espiritual y la falsa humildad. Pero hay momentos que la falsa humildad y la soberbia espiritual se unen en un punto. Por eso hay que saber bien claro quién es uno. Y se recuerdan que el primer paso de Saúl, el Señor se equivocó, yo no sirvo para ser rey. Segundo, Saúl decidió por sí mismo regresar a la ciudad que estaba en la tribu de él. ¿Se recuerdan? ¿En qué tribu? Benjamín. La tribu más desprestigiada de Israel, la tribu que ningún israelita quería que no es así, una hija suya se uniera con nadie de la tribu de Benjamín. Saúl comenzó su reinado tremendamente mal. Primero, no creyó lo que Dios le había dicho. Y después regresó a donde él mismo había salido. Entre su misma gente, que para colmo no eran buena compañía. ¿Qué es lo primero que hace David cuando comienza su reinado? Consulta al Señor.
y le pregunta, ¿a dónde tú quieres que yo vaya? ¿Ven la diferencia entre uno y...? Uno comenzó extremadamente mal. ¿Y cómo terminó? Peor terminó que lo que comenzó. Ya vemos, David comienza bien. Comienza como debemos hacer, como hacer todos los cristianos las obras, consultando al Señor. ¿Cuál es? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le contestó, sube a Hebrón. Estamos viendo ciudades que son totalmente identificadas hoy en día. O sea, por eso vemos que el Evangelio no es invenciones, porque todos estos lugares que el Evangelio menciona, el pozo de Jacob, Hebrón, Gilboa, todo eso tú vas a Israel y los ves que están ahí. Ahora Hebrón está en la noticia porque sé que Hebrón mataron a estos 3 muchachos israelitas, cerca de esta misma ciudad donde estamos nosotros hablando ahora, que nosotros no vamos porque no es un lugar seguro, por eso cuando vamos a Israel nunca vamos a Hebrón. Ahí desafortunadamente está enterrado Abraham, Isaac, está enterrada Sara, está enterrada Rebeca, pero no podemos ir porque la zona es verdaderamente muy, muy insegura. Pero él se subió a Hebrón, ahí se fue David con toda su familia. Cuando llegaron a Hebrón, allí ungieron a David, rey de la casa de Judá. Primero, ¿quién había ungido a David primero? Samuel. ¿Dónde lo ungió? En Belén. ¿Se recuerdan? Él le dijo, tú eres... La primera unción se la dio Dios. La primera unción se la dio. Porque ¿quién mandó ungir a David? El Señor. ¿A quién se lo mandó? A Samuel. O sea, la primera unción vino ¿de quién? De Dios, a través de Samuel. Fue ungido por Dios como rey de Israel. Ahora va a ser ungido por el pueblo de Israel. ¿Ves? Como que era ya rey, pero establecieron rey oficial con esta segunda unción, porque esta unción no viene ahora de Dios, viene del pueblo de Judá. O sea que ya es rey oficialmente. Sigue diciendo, comunicaron a David que los hombres de Yabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Yabes de Galaad para decirle, benditos sean del Señor por haber hecho esta misericordia con Saúl, su señor, y haberle dado sepultura. Que el Señor sea con ustedes misericordioso y fiel. También yo los trataré bien por haber hecho esto. Y ahora tengan fortaleza, sean valerosos, pues murió Saúl, su señor, pero la casa de Judá me ha ungido a mí por rey suyo. Ven, ya la unción no es de Dios, esta unción es de la casa de Judá, es quien lo unge como rey. Abner, ahora aparece Abner aquí, Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Menhanaim. Lo proclamó rey sobre Galaad, sobre los aseritas, sobre Israel, sobre Efraín y Benjamín y sobre todo Israel. 40 años tenía Isbaal, hijo de Saúl, cuando fue proclamado rey de Israel. Reinó 2 años. Solamente la casa de Judá siguió a David. El número de días que estuvo David en Hebrón como rey de la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Vemos aquí porque David es proclamado rey de Judá. Saúl fue proclamado rey de Judá, que es la tribu que tenía, ¿qué cosa? La promesa de que estaría presente cuando Dios venía. Pero faltaban las otras tribus de Israel. Y las otras tribus de Israel no reconocieron a David como rey. Y aquí nos dicen algunas de las tribus sobre Efraín, Benjamín, por supuesto, donde hay problemas, busquen a Benjamín, Galaad. O sea que vemos que habían, como al final, habían 2 reinos. Estaba el reino de Judá y estaba el reino de Israel, para que usted no se confunda. Eran 2 reinos totalmente diferentes. David los va a desunificar, pero al final, cuando David se muere, se vuelven a dividir. Y aparte del periodo que David fue rey, siempre en Israel hubieron 2 reinos. El reino de Judá, que por supuesto saben, es la región de Judá, cuya capital era Hebrón, pero vamos a ver después cómo David la transfiere a Jerusalén, y el reino de Israel. Creo el reino de Israel, las otras tribus que estaban al norte, para todo lo que es Galilea, todo lo que después fue Samaria, todas esas tribus del norte fueron casi siempre, menos en la época de David, después las tribus del norte se volvieron a buscar otro rey en contra del rey que tenían escogido en Judá. Casi siempre en Israel hubieron dos reyes. Por eso cuando uno llega a la casa, la rey de Judá y el rey de Israel, uno piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo. El rey de Judá era la tribu
¿De Judá con qué tribu adentro? Leví. Con Leví dentro, porque los levitas vivían del culto del templo. Y las otras 10 tribus hacían reino aparte. En estos momentos David es ungido rey de Judá. Pero vemos que Abner, el comandante del ejército, hizo a Isbaal, hijo de Saúl, y lo proclamó rey. Ahora hay algo raro en este muchacho. ¿Qué ustedes ven raro en este muchacho? Bueno, sí, eso también es raro que no haya matado en la guerra, no se fue a la guerra. El nombre, Isbaal. Baal era el dios de los cananeos y quiere decir habla Baal. Ya vemos que ahí todo empezó requete mal. Seguro que este era hijo de una de las esposas paganas de Saúl. Este hombre era de una religión que no era de la religión de Israel, pertenecía a una religión pagana. Y eso me gustaría como los pueblos cogen mal a sus jefes en la antigüedad y ahora. Y cómo después vienen las consecuencias. El escoger mal a un jefe. O sea que vemos que la casa de Israel siguió tomando requetemadas, viendo el final de Saúl, viendo el final de Jonathan, este muchacho que aparentemente no murió, por algo debe ser que no murió, y algo no bueno cuando no estaba con su padre, con un nombre pagano, lo hacen rey de Israel. Gracias a Dios que solamente reinó 2 años. ¿Quién siguió fiel a David? La casa de Judá. Por eso que hasta el día de hoy los únicos israelitas que conocemos, ¿cómo le decimos? Judíos. Todos los israelitas que conocemos ahora son judíos. Pero no todos los israelitas eran judíos. Habían 12 tribus de Israel. Estaban los gaditas, estaban los manasesitas, estaban los benjaminitas. Y todo eso eran parte del pacto. Ahora, ¿ustedes han conocido alguna vez un gadaíta o un efraínita? Nunca. ¿Por qué? Porque se desaparecieron en Babilonia. ¿Y por qué se desaparecieron? Porque el reino del norte no tenía la promesa de Dios. ¿Quién tenía la promesa de Dios que iba a estar presente cuando el Mesías viniera? Judá. Por eso es el peligro de apartarse de quien tiene la promesa. Porque las 12 tribus no tenían la promesa de estar cuando viniera el Mesías. Recuerdan la profecía de Israel, de Jacob. Tú, Judá, eres cachorro de león. No se te quitará la corona ni el bastón de mando hasta que venga aquel a quien le pertenece, que vendrá montado en un burro y lavará su ropa en vino. Esa es la gran promesa. ¿Qué es lo que quería decir eso? Que Judá iba a estar presente cuando el Mesías llegara. Y cuando el Mesías llegara, que Judá estaba presente, que él iba a entregar Judá al Mesías, la corona y el orden del pueblo de Dios. Por eso cuando Jesús vino, la tribu de Judá estaba todavía esperándolo. Las otras 10 tribus no tenían la promesa. ¿Cómo mantenían las otras 10 tribus la promesa? Unido a Judá. Si ellos se mantenían unidos a Judá, que tenía la promesa era de ellos. Cuando ellos se apartaron de Judá, ¿qué les pasó? Se quedaron sin la promesa. Por eso llegaron los babilonios, vamos a ver después en el capítulo 17 de Reyes, llegaron los babilonios, se llevaron la casa de Israel, no de Judá, la casa de Israel, las 10 tribus. Los babilonios se la llevaron. ¿Y qué pasó con esas 10 personas, de esas 10 tribus que estaban en Babilonia? ¿Tenían la promesa de Dios? No. Después se llevaron cautivo a Judá. ¿Judá tenía la promesa de Dios? Sí. Por eso cuando Ciro, el emperador Ciro, da permiso a Israel para regresar a reconstruir Jerusalén, ¿ustedes saben quién es el único que regresaron? Judá y Leví. Las otras 10 tribus que no tenían la promesa. Dijeron, llevamos 70 años aquí en Babilonia, nos va bien los negocios, tenemos esposas babilonias, estamos bien de situación aquí, ¿para qué vamos a regresar a una pila de piedras viejas que están ahí? Se quedaron en Babilonia y ¿qué perdieron? Y perdieron la identidad de israelita. Por eso que las 10 tribus se desaparecieron. No porque se la llevaron a un lugar extraño, ni un platillo volador, ni vinieron a Panamérica en unos botes, no, porque se mezclaron con los babilonios y se volvieron Babilonia.
¿Quién regresó a reconstruir? Vamos a ver en el libro de Nehemías. Judá y Leví. ¿Por qué ellos regresaron? Pues bueno, porque tenían la promesa y Dios no se aparta cuando da una promesa. ¿Israel fue bueno con Dios? ¿Los sumos sacerdotes todos fueron santos? Acuérdense de Elí, de los hijos de Elí, de Anás y de Caifás. O sea, somos sacerdotes malísimos. Los sacerdotes, la mayoría no servía para nada. Pero Dios siguió siendo fiel. Porque Dios es fiel a lo que promete. Ser pueblo bueno. ¿Por qué le digo todo eso? Porque ahora acabamos de celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo y este tema está escrito en Siloé. Se llama Sobre esta roca. Lo pueden leer en Siloé. Así como de las 12 tribus de Israel, había una tribu que tenía la promesa en Israel. ¿Cuál era la tribu? Judá. De los 12 apóstoles, uno tuvo la promesa. ¿Quién era la promesa? Pedro. De los 12, Pedro fue el único que tuvo la promesa que él iba a estar presente. Él y sus sucesores, ¿no? Porque Judá no estaba para recibir a Cristo, fueron sus sucesores. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, los que salgan de ti nunca van a ser derrotados, estarán hasta que yo regrese. Los otros apóstoles no tenían la promesa. La promesa no se la dio a Mateo, no se la dio a Juan, ¿a quién se la dio? A Pedro. Por eso, como en Israel, ¿qué le pasaba a los que se separaban de la promesa de Judá? La perdían. El que se separa de la iglesia de Pedro pierde la promesa. Tan sencillo. Eso es bíblico, más bíblico que eso ni mandándolo a hacer. Por eso vemos que todas estas iglesias protestantes hoy están y mañana no están. Algunas duran 10 años, algunas duran 15 años, algunas no llegan al año, pero tú ves que tú pasas y un día está en la iglesia y el día siguiente ya no está, porque no tienen la promesa. Por eso la iglesia de nosotros, con los errores, cura sin vergüenza, tuvimos la historia papas sin vergüenza, gracias a Dios los 400 últimos papas todos han sido santos, los 400 últimos años, hemos tenido sacerdotes malos, hemos tenido papas malos, pero tú sabes qué tenemos nosotros, la promesa, y Dios no es infiel a lo que promete, porque Israel fue peor que nosotros y la promesa de Dios se siguió mantenida en Israel porque Dios es fiel. Eso para que nadie se embulle pensando que los escándalos de la iglesia nos quitaron la promesa de Dios. A las mujeres no dan ningún escándalo y a los 10 años pasan por la iglesia y ahí ya no está. Y eso más bíblico que eso no se puede tener. Por eso es lo interesante de estas 10 tribus que perdieron la promesa y muchos cristianos se apartan de la iglesia que tiene la promesa. Y con eso pierden su parte en la fidelidad que Dios tiene hacia ellos. Por eso no tienen ninguna promesa de supervivencia ni de estar presente cuando Cristo venga. Porque quien tiene la promesa, las puertas del infierno no prevalecerán, es el apóstol Pedro. Y en este momento quien tiene esa promesa sobre sí es el Papa Francisco. Y cuando el otro que venga es el sucesor del Papa Francisco. Como la tenía Jacob, se la pasó a Judá y Judá se la pasó a todos los descendientes de Judá. Pero estamos todavía miles de años, quiso hacer referencia a eso porque es el símil con la iglesia, uno de otro, pero vemos que siempre hay personas que no aprenden de ninguna situación. Abner definitivamente no aprendió de lo que le pasó a Saúl y no reconoció evidentemente nada bueno en David. Dice el versículo 12, salió Abner, hijo de Ner, y los servidores de Isbaal, hijo de Saúl, de Mahanaín a Gabaón. Y mira por dónde van a pasar. Salieron también Joab, hijo de Sarbia, y los veteranos de David, y se encontraron cerca de la alberca de Gabaón. Se detuvieron los unos al lado de la alberca y los otros al otro lado. Dijo Abner a Joab, que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia. Dijo Joab, que se levanten. Se levantaron y avanzaron los designados, 12 por Benjamín, 12 por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 por los veteranos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y bueno, ahí empieza toda la historia de esta batalla. Ese versículo 17, hubo aquel día una batalla durísima y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los veteranos de David. O sea, aquí viene pues toda la parte esta de lo que sucede después de la pelea, que si lo leemos todo más nunca en la vida terminamos. En el versículo 20 dice, se volvió Abner y dijo, ¿eres tú Asael? Respondió, soy yo. Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, atrapa a uno de esos muchachos y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse. Insistió de nuevo Abner diciendo a Asael, apártate de mí, porque he de derribarte en tierra. ¿Cómo podrá alzar la vista ante tu hermano Joab
Pero no quiso apartarse, Abner lo hirió en el vientre con el extremo de la lanza. Cayó allí mismo y ahí murió. Sabemos como inclusive dentro de ellos mismos, que eso es lo que había, guerra y rivalidades y batallas. Por eso dice el Señor que ningún ejército de nación dividido uno con otro puede subsistir. Y por eso que el demonio trata continuamente de dividir a la iglesia. Dice en el capítulo 3, se prolongó la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se debilitaba. David tuvo hijos en Hebrón, su primogénito era Amnón, hijo de Ahinoam de Israel, el segundo Quilab de Abigail, mujer de Nabal del Carmelo, el tercero Absalón, hijo de Maacá, la hija de Talmai, rey de Gersur, el cuarto Adonías, hijo de Hagit, el quinto Cefatías, hijo de Abital. Vemos, aquí viene el gran problema de David. Nadie es perfecto. ¿Cuál era el problema de David? Las mujeres. Era el problema de David. Vuelvo a decir, como les dije anteriormente, se lo he dicho un montón de veces para que no les quede duda, que nosotros no podemos juzgar a David, porque nadie del Antiguo Testamento tenía la gracia santificante. Toda la gente del Antiguo Testamento vivían en total pecado y no tenían auxilio espiritual ninguno. Nosotros, después de la resurrección de Jesús, tenemos la gracia que recibimos en el bautismo. Tenemos la plenitud de la revelación en el Evangelio. Tenemos las gracias que nos dan los sacramentos. ¿Y qué seguimos haciendo? Seguimos haciendo mal. Así que si nosotros, con todas las gracias que tenemos de Dios, estando en un pacto nuevo, seguimos siendo malos, no podemos juiciar mucho a una persona que no tenía la gracia de Dios porque no había redención. Por eso, para que no apuntemos mucho el dedo, porque sí falló, claro que falló. ¿Tenía la ley? Sí tenía la ley. Pero lo que dice San Pablo, la ley sin la gracia no hay forma de vivirla. Si nosotros con la gracia nos cuesta vivir el Evangelio, ¿cómo guardar una ley cuando dentro de ti tú no tienes el Espíritu Santo que te dice no hagas esto y te fortalece? Esta gente estaban a su solo. Dios los asistía, pero no había relación entre Dios y los hombres porque estaba por medio, ¿qué cosa? El pecado original, que separaba totalmente a Dios de los hombres. Pero por eso los pecados en el Antiguo Testamento eran más grandes todavía. Por eso vemos este episodio, vemos cómo en la familia de David había problemas. Desde el principio hubo problemas en la familia de David, como consecuencia de los errores de David. Eso para que vean la responsabilidad que tienen los padres. Como un hombre sabio como David, un hombre misericordioso como David, no supo guiar bien a su familia. Y consecuencia de eso, vamos a ver que la familia de David fue un verdadero desastre. Desastre después de eso. Y eso también nos enseña un poco pues, a nosotros, aunque tenemos nosotros la gracia de Dios. Pero en todo esto vemos a la muerte de Saúl fue un punto como un hueco en esta continuidad de la monarquía de Israel. Vemos que la monarquía de David empezó mucho mejor porque se sometió a la voluntad de Dios, aunque en su vida personal no tenía la gracia para vivir y por eso que a lo mejor yo pienso que era tan difícil el culto a los judíos, que era un culto rancio, un culto seco. ¿Por qué el culto de los judíos era tan seco y tan rancio? Porque no tenían el Espíritu Santo. No tenían el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que a nosotros nos da el don de piedad? Nos da todos esos dones, el Espíritu Santo. ¿Ustedes han visto los rancios que son los testigos de Jehová? Son gente rancia. Son gente que no son dulces, no son... ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad. Entonces ellos no adoran, ellos no alaban. Al no tener el Espíritu Santo, ellos no tienen una vida profunda de oración. Tienen una vida solamente de ¿qué? De leyes. Esto, como una mandarria, esto, porque ellos están como los judíos antes de la gracia. Si ellos niegan la gracia, si ellos niegan al Espíritu Santo, ellos no tienen el Espíritu Santo. Y por eso tienen un culto tan desabrido y una forma tan dura de condenar y de criticar, porque les falta el don del Espíritu Santo, porque lo niegan. Dice que no es una persona. Y eso mismo es lo que le pasaba
Israel. Ellos no se dan cuenta que ellos no adoran ni alaban en sus asambleas ni nada. Eso nada más que van a estudiar el librito de ellos. Pero ellos se han dado cuenta que tú sabes por qué ellos no pueden adorar ni alabar en sus asambleas. ¿No se han dado cuenta por qué ellos no pueden alabar en la asamblea? Porque no tienen el Espíritu Santo. Ellos piensan que es porque ellos no quieren. No es porque ellos no quieren, es que ellos no pueden. La oración no les brota de alabanza y de adoración a ellos porque no tienen. Lo único que tienen es la aridez de los mandamientos. Por eso para ellos la Escritura se vuelve en un manual como para los judíos la ley. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Si lo haces te votamos, si haces esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Pero no tienen esa vida que da el Espíritu, que da el Espíritu Santo. La semana que viene seguimos vamos a ver con el capítulo 3 vamos a ver cómo Abner se separa de Isbaal y cómo van las cosas en Israel. Este va a ser un periodo un poco complicado. Y después vamos a comenzar en el capítulo 5, donde ya David es rey de Judá y de Israel. En el capítulo 5 vamos a ver cómo David conquista a Jerusalén. Vamos a ver cómo se establece Jerusalén. Entonces, cómo poco a poco el Estado de Israel se va perfilando, va cogiendo figura. Hasta ese momento era un montón de gente fajada por las montañas. Ya con David es cuando se traslada, vamos a ver, se traslada el arca a Jerusalén. Y ya con eso comienza el culto del templo. Ya con David va a tomar configuración todo lo que hoy conocemos como el Israel antes de Cristo. Eso lo vamos a ver la semana que viene.